La radio del Mundial. Terminó la fase de grupos de Qatar 2022 y ya están definidas las llaves de los octavos de final. Países Bajos enfrentará a Estados Unidos y el ganador de ese duelo jugará contra el vencedor de la Argentina contra Australia. En otra llave, Japón hará lo propio ante Croacia y el cruce será ante Brasil o Corea del Sur. Del otro lado del cuadro, los ingleses se medirán ante Senegal en un duelo que sacará chispas, mientras que Francia jugará ante la Polonia de Robert Lewandowski. Finalmente, la última llave nos trae el Marruecos contra España y Portugal ante Suiza. La Copa del Mundo ha dejado en el camino a selecciones como Bélgica, Uruguay, Serbia, Alemania, Dinamarca y México. Ponte feliz, amigo mío, porque la Copa del Mundo está por comenzar su mejor etapa. Esa ronda donde los corazones se detienen y los niños sonríen, porque la Copa Mundial es el deseo de todos, pero solo uno podrá levantarla. ¿Quién es tu favorito para quedarse con el trofeo de campeón? Recuerda que la mejor cobertura de Qatar 2022 está aquí en hashtag La Radio del Mundial. El pulso de la radio del Mundial. Bienvenidos amigos, qué gusto saludar porque los niños sonríen, dice Pablo Reséndiz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda parte! Oye, y sí, la verdad es que sí. Se ve que no le dijeron, vamos, nota informativa y editorializar es diferente. No, a ver, son lindos. Se equivocó. Son lindos. ¿Qué le dijo? ¿Nota informativa o editorial, Moya? Ponte el aire, Moya, y explícanos. No es cierto. Ahorita es capaz de dejarnos botado el máster. Mira, hoy nosotros ya estamos más tranquilos, ¿no? Se vienen los octavos de final, estaremos en 4 de ellos. Se acabó esta parte en donde te podían dar el boleto para los 2 juegos. Hoy fue una osadía llegar a este estadio, compañeros. Una osadía. Carlos Ponce de León, ahorita que se conecte en otro lado del Media Center, nos perdió el camión hora y media y nosotros veníamos de Al Yenov y tú venías del Califa y también te perdieron. Yo venía del Education City, también hora y media. Sí, ya haciendo una revisión, falta seguramente bajar el nivel, pero hay mucha confusión de parte de la gente que está manejando los autobuses para la prensa. O sea, llegamos en 30 minutos a la entrada de acá de Lusail y nos perdió 1 hora y 20 minutos. No, una auténtica locura, compañeros, Dani, Nacho, porque a Carlos Ponce de León, que quería echarse un coyotito, de pronto nosotros nos sentamos en la fila de hasta atrás, como buenos buleadores, dice Carlos Ponce de León. Le venimos cantando acelérele, chofer, ¿no? Que me viene persiguiendo la mamá de tu mujer. Y de pronto vemos a unos colegas brasileños, pero ya falao, que quién sabe qué, y de pronto qué. Y entonces todos empiezan a poner su Waze. E íbamos para otro lado. Y era como, brother, nos hizo perder. Llegamos al minuto 30 del partido de Brasil, Carlos Ponce de León. Qué osadía vivimos hoy, ¿eh? Qué osadía. Préstenle datos al chofer. Nada más, hay que desmutearte, mi Charlie. Para que la gente de radio te escuche, porque la gente de plataformas digitales te ve. A lo mejor, pero no, porque es Skype y te debería escuchar. Entonces, mi querido Carlos Ponce de León. Dani, ¿cómo estás? Nacho Suárez, ¿cómo les va? Bien, nosotros bien, afortunadamente pues somos más humildes, Jaime Sandoval, el Phantom y su servidor, entonces nos regresamos en metro y pudimos ver los partidos sin problemas, no tuvimos bronca, nada más nos ensartaron una ensalada carísima al querido Jimmy y a mí por querer andar viendo el partido, luego para enterarnos que se estaba viendo gratuitamente en los canales del hotel, nos dijo el Phantom, entonces mira, en todos lados hubo algo de mala fortuna el día de hoy, pero ¿qué es caro? Por ahí, ¿Qué es caro? Una ensalada de 250 pechereques, 250 del Águila y un juguito, fueron ya 350 el jugo y la ensalada. Para los precios que hay en la tiendita de conveniencia de acá cruzando la calle, bueno. Sí nos salió cara. No, es que la gente sí tiene que seguirse enterando que sí es una ciudad altamente cara. O sea, un café de cualquier tienda, no solamente el de las Sirenas, pagas casi 100 pesos, 120 pesos. De acuerdo, sí. O sea, de entrada. Es muy caro, de hecho ya que nos manden viáticos, Enrique, ya se nos acabaron. Enrique, ahí está Charlie. un pedazo de animal el que venía manejando el autobús en el que venimos, pero quiero hacer un Dani Barba. La verdad, sí. Oye, pero no son de los primeros, No, espérame. Oye, quiero hacer un Dani Barba. ¿No? Que estuvo bien chula la jornada como para que... Sí, no, el güey Nacho, es que le decían, íbamos en un se pararon sentido contrario,
No sabes, Nacho, lo que fue eso. O sea, La ¿por gente qué vas de para Brasil allá si estaba es vuelta para loca. al estadio? Sí. Oye, pero hablemos de la jornada, vamos. ¿no, Enrique? Dejemos ya de hacer periodismo del periodismo, hablemos de lo que pasó en la cancha. ¿Quién hace periodismo del periodismo? Aquí El estamos señor platicando Bea, lo que le encanta, vivimos. le fascina. Por eso, Miren, hoy... ¿qué le importa a la gente? A la gente quiere saber qué pasó con Luis Suárez, la gente quiere saber qué pasó con Brasil, Con quiere Cavani. saber por qué la Corea del gente, Sur. la gente quiere saber Claro. abiertamente en México qué va a pasar con nuestra querida selección, que ahorita vamos a Eso, platicar, pero ahí está. Pero Vamos en esta ocasión que estamos justamente ya llegando a la parte en donde se acabó la fase de grupos, yo no sé si están de acuerdo y empezamos contigo, Nacho. Vivimos una tercera jornada que yo no recuerdo en un mundial en donde en todos estuvo jugando algo, ¿no? O sea, todos los partidos te daban algo. Había partidos que resueltos, pero alguien jugaba algo. Y definiciones en los últimos minutos, diferencia de goles, por momentos selecciones eliminadas que le terminaban dando la vuelta. O sea, han sido 4 días fantásticos de una tercera fecha maravillosa, Nacho. Sí, mira, afortunadamente, no por la paridad, sino muchas veces por las circunstancias, sucedió que fue dramático, en unos casos emocionante. Otra vez Corea en los últimos minutos dando un pase. ¿Recuerdas que en el 2018 ellos dieron el pase a México? No México, no se lo ganó Osorio. Nos hicieron el favor Corea y se nos olvida cómo llegamos a ese cuarto partido. Ahora no nos lo hizo Argentina, pero no, hubiéramos quedado si no exactamente igual, porque tenemos poca memoria. Hoy le pasa con Portugal y otra vez ese duelo tan especial de Uruguay contra Ghana, fallando ese penal. No sé. No, fue espectacular, compañeros, de verdad. Hubo, y lo dices muy bien, Veas, emociones en prácticamente todos los partidos. Todavía ahorita al final, si la selección de Suiza le hubiera metido un gol más a Serbia, Brasil hubiera terminado segunda. O sea, también incluso Correcto. Camerún, si hubiera marcado otro gol, hubiera podido, o mejor dicho, si Serbia le empataba a Suiza y Camerún marcaba otro gol contra Brasil, pudo haber pasado hasta Camerún. O sea, la combinación que se dio en todos los partidos hizo que fuera una última jornada vibrante. Está siendo una Copa del Mundo muy entretenida. Empezamos con 32, sobreviven 16 nada más, y si así ha sido el nivel, no me quiero imaginar cómo van a estar ya los partidos de mata-mata, ¿no? Va a ser tiene una pinta muy buena. Los octavos de final no tiene estos duelos históricos, son duelos refrescantes, son duelos emergentes, por así decirlo, porque lo que se avecina en dado caso de que la lógica impere serán unos cuartos de final divinos. Pero Carlos Ponce, no hubo ninguna selección que hiciera 9 puntos, ¿eh? No hubo ninguna, parecía que hoy aquí donde estamos en Lusail, Brasil lo iba a hacer. Pero ¿qué pasa, Fíjate, Charlie, Brasil juega el lunes, 2 días de descanso de 48 horitas y a jugar el lunes en este mismo estadio. Creo que lo que hace Tite es jugar con el librito, lo hizo Francia, aunque tenía un par de días más de descanso, pero se fueron para decir, todos, démosle días de descanso, ¿no? Son todos, Enrique, son todos, porque mañana ya juega Estados Unidos frente a Países Bajos y Argentina contra Australia, y también tuvieron el mismo lapso de descanso. Lo que nos deja esta primera fase es Asia por fin da el do de pecho en una Copa del Mundo. 6 selecciones que llegaron a Qatar y 3 ya están en octavos de final, lo que nunca había sucedido en ningún torneo de la FIFA, ¿no? Del gran torneo de la FIFA. Y haciendo el recuento, no nos olvidemos que las que quedaron eliminadas pues ya tienen un lugar, un ranking ahí en el de lo que dejó la Copa del Mundo. México queda como la selección 22 de las 32 que calificaron a este mundial, ¿no? Es decir, está ahí, por ahí vamos a encontrarnos también a Alemania, a Bélgica, Dinamarca, que eran marcadas favoritas, pero Uruguay también, pero al final de cuentas la mexicana se queda en ese lugar y es parte de las grandes decepciones. Y del otro lado, lo que dices justamente, como hay muchas sorpresas de selecciones que acaban calificando, como lo que hizo hoy Corea del Sur, pues evidentemente los octavos de final no tienen todavía grandes potencias o favoritas de enfrentamiento. Esos duelos van a darse en los cuartos de final. Y ya como se acomodaron los brackets, sobre todo el de España, que termina enfrentándose a Marruecos, que evita lo de Brasil, una posible Argentina, etcétera. Bueno, también pero es un duelo da equilibrado, con tintes políticos. Sí, de Marruecos, claro. Te juega más que 3 puntos. Oye, pero es un mundial en donde, a ver, ya lo decía Charlie, se da el do de pecho
Confederación Asiática, Australia, Corea y Japón logran avanzar representando a Asia. Por parte de África está Marruecos y está Senegal. Solamente una de CONCACAF, que es Estados Unidos, y el resto son naciones europeas y dos las de dos, Conmebol, las ¿no? dos Bueno, sudamericanas, Argentina. que por eso yo le decía a Luis Castillo, atención con Conmebol, porque Conmebol también está dando pasos para atrás, Conmebol está dando pasos para atrás, dejó de competir, si no es Brasil-Argentina, dejó de competir. Pero eso siempre ha sido. A ver, ¿cuándo había competido los demás? Nacho, a eso iba. Colombia llegó a tener buen par de buenas generaciones. El caso de Uruguay llegó Pero no pasó nada con Colombia. Uruguay 2010. Pero una cosa es competir. Competir ha significado también de tener constancia, de ser llegar a cuartos, Luis. Ahora no llegaron ni a octavo. Pero eres constante, cosa que no pasa con Sudamérica porque se reduce a 2 equipos nada más. Hoy Uruguay termina, son 2 equipos, tampoco nos pongamos la venda en los ojos, son 2 puntos. Uruguay, que hizo un cambio de entrenador después de no sé cuántos años, también era necesario que tuviera este fracaso y se van a reinventar en Uruguay, y los otros equipos seguramente buscarán con el nuevo formato de 48 equipos estar ahí. Yo nada más sumaría a este final frenético lo de Corea del Sur, ¿no? Cómo apuestan, van, ganan el partido, no terminaba en Uruguay el juego. Ustedes estaban en el de Uruguay, yo en el de Corea, estaba también Dani, y al centro del campo con un teléfono celular, observando el partido, todos reunidos, esperando a que viniera el final del partido, porque en las pantallas gigantes del estadio no los pusieron. Los que estábamos ahí. ¡Qué gandalla! No, circuito cerrado para que les manden la imagen. No lo pusieron. Entonces, imagínate, cuando viene el silbatazo, la emoción, la algarabía que hubo de parte de los coreanos, fueron a celebrar con su afición. Un momento ahí también de estos que pocas veces se dan, ¿no? Debido a que ya habías hecho tú la tarea. A ver, no cayera una un gol en el otro juego. Pregunta para todos: ¿penal o no penal de Cavani? Para mí sí era penal para Cavani, para mí. Y por eso terminó muy abritado. Yo te soy sincero, yo estaba en el otro partido y no te mentiría, no lo vi, estábamos en otro momento. Está bien, listo. ¿Tú, Dani? Tampoco lo vi, pues yo también estaba igual que Luis viendo el partido de Corea. Tienes que ser más respetuoso. ¿Para qué engañamos a la gente? Para mí, está bien, por eso ya. Sí, para mí me parece que Cavani busca el penal y se atraviesa en el camino. Ni siquiera busca la pelota, busca atravesarse en el viaje del paso del jugador y obliga a que lo trompee. Pero me parece que sí le pegan, aunque clavra. No, pero te atraviesa porque desvía su trayectoria natural. Digo, para mí era brava. Cavani. Porque Cavani lo que hace, Cavani hace. De todas maneras, Nacho, hoy Uruguay una vez más. Hubo un momento en que sí estaban desfondados, terminaron juego físico, pero no tuvieron la claridad final. Con el árbitro. Yo pensé que le pegaban al árbitro. Se lo quería comer. Pensé que le pegaban al árbitro. Cavani terminó aventando la pantalla del VAR. Bueno, estaban que no podían, terrible lo de Uruguay. Y el loco Abreu estaba, lo acabo de ver en redes sociales, se puso como loco transmitiendo, dijo, esto es un pinche robo, pinche FIFA, estaba vuelto loco. Pues al final se tardó, pero la revancha de Ghana llegó. O sea, si bien Ghana no termina... Pero perdió Ghana. Sí, es lo que te digo, pero terminan echándolos. O sea, al final echa a Uruguay. Exactamente, echan a Uruguay, ¿no? Es lo que tiene el fútbol, es este karma futbolístico que se Ghana no echó a Uruguay, pero como no recibió el tercer gol, agarraron. No exactamente. Pero en la grada del Hanout, donde estuvimos, la parte de la afición de Ghana estaba gritando al final, Corea, 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 o sea, aprovechando ahí. Y es una realidad que el llanto de Luis Suárez, que además estaba en todas las pantallas, lo celebraban. Además porque fue el artífice, ¿no? De aquella triquiñuela. No, y porque además ya se despide. Llega el fin de esta era para varios de estos futbolistas, ¿no? O sea, se va Cavani, se va ya también Luis Suárez, se va a ir Godín, seguramente ya no va a estar Olivera también, el lateral, que fue parte de los que estuvo en aquella y aún así hay prospecto, para...
Aún así, pues, Cáceres. interesantes para tener poder. Diego Alonso. Que Diego Alonso me lo están acabando en Uruguay. Digo, es un pueblo pequeño, es una aldea. La Uruguaya, 3 millones de habitantes también, 2.8 millones. Y lo que generan de futbolistas, una locura. Compañeros, antes de ir a una pausa nada más, rápido. En el caso de Estados Unidos, se habla que Pulisic a lo mejor no va a poder estar. No, sí va a estar. A todos nos queda claro que Pulisic es el que marca el diferencial, por lo menos en selección de Estados Unidos. ¿Tiene oportunidad de Estados Unidos de eliminar a Holanda? A Países Bajos. Pulisic Yo creo que sí. explicó muy Yo claro creo que ellos van a llegar al quinto partido y se quedan contra Argentina, pero yo veo más disciplinado, más compacto, más sabiendo a qué juega Estados Unidos que Holanda. Holanda, digo, obviamente tiene individualidades, pero a mí me gusta mucho este Estados Unidos. Yo creo que es una de las sorpresas. Dani. Yo creo, mira, los que más viables veo yo a dar una sorpresa son Estados Unidos contra Países Bajos y Japón contra Croacia, que sería una sorpresa considerando que vienen de ser subcampeones del mundo, ¿no? De Suiza a Portugal, veo a Portugal, del partido entre Brasil lo iremos desglosando, mi Dani. Nada más. Bueno, sí, tienes razón. Detenernos un poco en Estados Unidos. Estados Unidos, Charlie, quinto partido, ¿sí o no? No. Para terminar, lo de Pulisic, ayer explicaba muy claramente que el doctor de la selección dijo fue un golpe en la zona pélvica. Y un reportero le pregunta a Pulisic, le dice, oye, ¿qué significa? ¿Qué sentiste? El dolor, para entender qué significa un golpe en la zona pélvica, ¿no? Y él dice, pues es un golpe en la zona pélvica. Y se queda callado y le dice, bueno, si quieres saber, no me pegó en las bolas, no me dolían las bolas, puedo estar, no va a pasar nada. Es un tipo que mueve a Estados Unidos, es el corazón y es el motor de Estados Unidos por esa banda de la izquierda. En cuanto salió en el partido anterior contra... no fue Inglaterra, fue contra Irán, se perdió el equipo, se cayó totalmente. Que por cierto, la selección de Estados Unidos también es el corazón. Con récords de audiencia, en su país también con récord de audiencia al partido de Estados Unidos, que habla también de este crecimiento. El de Inglaterra lo vieron 20 millones de estadounidenses, ¿no? Y para hacer la comparación, para que entendamos, 20 millones para que vean fútbol, soccer, ¿no? Como ellos le llaman, y ese es su cántico que traen en el Mundial. It's called soccer, se llama soccer. Lo vieron 20 millones, que es la mitad, poco menos, de lo que vieron el México-Argentina. Es decir, sí es un gran número, pero todavía no es el gran deporte, ¿no? De Estados Unidos. Una locura. Rápidamente, ¿Estados Unidos sí o no? No. Perfecto. Yo creo que sí va a pasar a Estados Unidos, Continuamos. El interrogatorio mundialista. Gracias, estamos regresando aquí a Doha y hoy tenemos un invitado muy especial. Le agradecemos muchísimo a alguien que vivió un proceso muy difícil también con la selección mexicana en 1978. Una selección mexicana que había generado muchas expectativas, que tenía un muy buen equipo porque venía la base de dos selecciones olímpicas, la de Múnich y la de Montreal 76, con Caballero, Hugo Sánchez, Rangel, Leo Cuellar. Y es precisamente a Leo Cuellar a quien tenemos en la línea. Mi querido Leo, tiene mucho que no te saludo. Gracias por tomarnos la llamada. Hola Nacho, ¿cómo están? Aquí a sus órdenes. Pues vamos a empezar directo y al grano. Mi querido Leo, antes de dejarte aquí en esta mesa redonda. En 1978 regresan ustedes y la gente estaba muy enojada, no había redes sociales. Pero ¿cómo marca un fracaso de esa dimensión la vida del futbolista en ese tiempo? ¿Cómo te marcó? ¿Cómo te sentiste llegando a México con esa losa tan pesada, Leo? Pues mira, fue una experiencia bastante difícil, bastante complicada, porque como bien dices, habíamos creado expectativas y estábamos pasando por un buen momento, que de la nada se desvanece. Creo que lo más complicado para nosotros es que estamos con cierta ignorancia de las expectativas que se habían creado aquí en nuestro país, ya que teníamos varias semanas fuera del país, en Brasil, después llegamos a Argentina con un buen tiempo,
pero también por las condiciones de Argentina no teníamos mucho acceso a ningún tipo de noticias. No éramos muy aptos a estar con el seguimiento que ahora se da. Pero pues toda la presión, toda la decepción, todo el estrés se fue dando partido tras partido, ¿no? Y cuando te llega el momento de regresar a casa, pues te enteras que vas a tener que arribar por la parte de atrás del aeropuerto, que el avión va a aterrizar y se va a poner en las afueras para que la gente que posiblemente estaba con una reacción de enojo no fuera a causar daño. Me acuerdo que llego a la casa y ya tengo 2 policías, ahora sí que prácticamente a quedarse a vivir en la casa como protección. A mi compadre Vázquez Ayala le apedrean su auto. Hubo una reacción muy a lo mejor de violenta, de la pasión que crea este hermoso deporte, y cuando tienes una gran decepción, ¿no? Sí fue difícil, y desde luego tienes que entrar otra vez en el día con día para volver a agarrar tu momento, para volver a agarrar tu nivel, para poder seguir incluso una carrera profesional, porque hay experiencias difíciles que no te lo van a permitir. Hola Leo, ¿cómo estás? Te saluda Luis Castillo, qué gusto saludarte. Leo, ¿qué diferencias has encontrado de esa selección? Y si me lo permites lo tengo que decir, yo no había nacido, pero las crónicas hablan de que inflaron demasiado esa selección del 78, yo no lo vi, pero es lo que cuentan las crónicas, es lo que contaba ya el fantasma desde aquellos tiempos. ¿Qué diferencias ves entre esa selección que no avanzó a la siguiente fase, que en aquellos momentos eran cuartos, con esta que tampoco avanzó a la segunda fase? ¿Qué diferencias y similitudes encuentras, Leo? Pues mira, creo que sí, efectivamente, después te das cuenta que a lo mejor fuimos un producto que se fue inflando, ¿verdad? Que se fue creando ya en una situación de expectativa que al final era poco real, porque el equipo era muy joven. Nuestra línea delantera con Cristóbal Ortega, con Rangel y con Hugo no alcanzaba un promedio de 21 años. Los más viejos del plantel éramos Lalo Ramos con 28, Toño de la Torre y Vázquez Ayala con 27 y acá tu servidor con 26. En realidad era un equipo de potencial, era un equipo que no tenía el bagaje internacional. Sí, como mencionaban hace rato, Juegos Olímpicos, en 2 etapas, pero no es lo mismo, llegas a estos escenarios y tienes que estar muy bien balanceado, sobre todo en el tema de la experiencia. Y si a eso le sumas que se empiezan a crear expectativas excesivas hacia un equipo, pues la presión era demasiada. Fue complicado, la verdad. Creo que no todos se pudieron levantar de esta experiencia difícil. Leo, te saludo con mucho gusto, Enrique. Veas, ¿el futbolista mexicano está capacitado para aguantar la presión? O fíjate que acá, entre las bromas de los idiomas y todo, a veces los cánticos que se hacían en el metro, y a veces ya luego del mismo mexicano, era de mea chico, o sea, en lugar de México, mea chico, de que se hacen chicos. Y cuando vimos a Antuna, y cuando vimos a el Piojo Alvarado, el partido de Charly Rodríguez, los momentos evidentemente, tanto en el juego de Polonia, ni se diga de Argentina, ¿el futbolista mexicano tiene mentalidad para competir a estas altas esferas? Porque es una constante que esta vez es desastroso porque no pasas la fase de grupos. Tú lo viviste en el 78 y desde el 78 no nos pasaba esto, pero hay mentalidad. Tocas un tema que para mí me parece muy interesante. Creo que los perfiles del futbolista mexicano tienen que ir cambiando. No ves, todo es más atlético, todo es mucho más técnico, todo es mucho más rápido, todo es mucho más explosivo. Y es probable que existan ciertos talentos en nuestra liga que se pudieran desarrollar a alcanzar ese nivel, pero nuestra propia liga no nos lo permite. Y hemos pasado ciclos de jugadores mexicanos que han ido a jugar
Europa y en su gran porcentaje no juegan. Y sí puedes decir que están entrenando en el día con día contra los mejores y todo eso, pero no es lo mismo un ritmo futbolístico para estos escenarios. Yo creo que tenemos que modificar mucho nuestra forma de trabajar. Tenemos que regresar mucho a esos fundamentos. Ahora ya no hay barrio, ahora ya no hay las cascaritas, ahora tienes que ir armando muchas cosas. Y creo que aquí en lo que menos debemos de caer es en estar copiando cosas. A mí me llama mucho la atención que países como Argentina y Brasil mantienen su esencia, mantienen todo lo que son de origen y que sí, cada vez somos mucho mejor técnicamente, que están jugando en otros niveles, pero no dejan de tener una esencia propia. Y ahorita, por ejemplo, los modelos de España son extraordinarios. Ves a España meterle 7 a Costa Rica, después ya no lo ves tan bien contra Alemania, después ya no lo ves tan bien contra Japón. Entonces, el empezar a copiar cosas es difícil y complicado y no te garantiza. Creo que tenemos que encontrar nuestra propia personalidad y empujarnos al máximo, porque hablas de, por ejemplo, jugadores mexicanos, cuando el equipo que solo representado por mexicanos, que es el Guadalajara, necesita comprarlos de otros equipos, pues ya son ejemplos que no te dan una idea de que algo se está haciendo bien. Dani. Leo, bueno, aprovechando que tú ya fuiste, ¿no?, seleccionado nacional, que has estado en el centro de un banco, que has estado en un vestidor como director técnico, como futbolista, que eres alguien del gremio del fútbol mexicano, ¿a qué le achacas este fracaso puntualmente del proceso de Gerardo el Tata Martino? Hablas ya un poco de cómo los europeos les ha faltado ese roce y ese fogueo más allá del solamente entrenar, pero eso por parte de los europeos. En un análisis que seguramente en las últimas 24 horas tú ya has de haber hecho, por esto que menciono, que eres un hombre 100% del fútbol, ¿cómo haces un diagnóstico o qué balance haces tú una vez que ya se confirma que el Tata no va a seguir en el banquillo? ¿Cuáles son los culpables o cuáles son las razones principales para que este Tri haya recaído y haya tenido este fracaso tan grande? Mira, culturalmente yo creo que somos un país que se ha acostumbrado al parche. Somos tan hábiles para parchar las cosas de último momento que parece que con eso los vamos a resolver. No tenemos proyectos a largo plazo. No tenemos una visión de cómo ir construyendo un programa, una competencia, algo que nos sostenga y nos dé constancia. Por ejemplo, ahorita, por decirte una posición, llevamos 3 porteros con cerca de 40 años de promedio. En 4 años vamos a tener 3 porteros que no han pisado un mundial. Hubo muchas controversias sobre la nacionalidad de Funes Mori, se invierten muchas cosas y al final juega 10 minutos. ¿Por qué no invertir en el Chaquito? ¿Por qué no invertir en algunos jugadores jóvenes? Y entender que a lo mejor hay procesos en los que se va a ir a pagar el precio, pero estás construyendo camadas, estás construyendo ya generaciones que te van a ayudar a ser más constante y van a dar ese paso. Lo ves muy claramente con Estados Unidos. A mí no me sorprende, al contrario, me da muchísimo gusto después de haber vivido 20 años allá, de ver cómo han sido constantes, de ver cómo han sido pacientes, y tienen una de las selecciones más jóvenes en ese torneo y les aspira a un futuro brillante, pero también tienen cerca de 200 jugadores jugando en el extranjero, en diferentes edades. Entonces creo que a veces nuestro nacionalismo nos atrapa en esa pasión irreal y creamos expectativas enormes. Ahorita todos están en contra del Tata, pero pues el Tata es el que estaba dando la cara ahí, a lo mejor con sus ideas o buenas o malas, pero somos un todo. La verdad que somos un todo. También creo que la afición, los medios, directivos, dueños de equipos, todos tenemos que tomar una responsabilidad plena para poder corregir esto. Y para eso, Leo, liderazgo. Fíjate, Leo, que digo, Nacho, una última pregunta, pero ya por tiempo, pero
Yo te agradezco mucho, evidentemente, toda esta reflexión porque es necesaria y no se está haciendo y no se está trabajando por lo que acabas de decir. Me encantó el tema del parche, el hoyo en la calle, le pones ahí un parchecito, a los baches le pones tantito y cuando viene otra vez la lluvia se nos abre y luego se nos abre más el boquete. Cuando viene la época de las tempestades y de las lluvias, no tienes una construcción de vida. Pero bueno, también para que entendamos el mexicano, que mucho tiene que ver con nuestro ADN, mucho tiene que ver con nuestra cultura. Pero adelante, Nacho, con una última pregunta. Leo, te pregunto en este contexto. México no, si es campeón del mundo va a ser por accidente, por un milagro, no porque sea. Y más allá de si llegas al cuarto partido, yo creo que lo que se necesita es que cree ese sentido, que la gente se sienta representada con un equipo. Se puede perder, se puede ganar, pero se siente identificada. Y este equipo no se ha sentido identificado, como tampoco en Rusia se siente identificado, porque no tenemos un estilo y no combinamos, no comunicamos. Sí, creo que ha habido en las últimas generaciones mundiales ese divorcio, esa falta de identificación con nuestro equipo nacional. Y lo ves desde la tribuna, vas a un partido de selección nacional y va el que puede pagar el boleto, el que va a chelear, el que va a que lo vean, no necesariamente el que va con la pasión a apoyar. Estamos en un mundo muy diferente. Que necesitamos encauzar, y en este hermoso deporte que es el número 1 para nosotros, creo que este es un gran reto, creo que es una gran oportunidad para corregirnos ahora o nunca. Pues muchas gracias, Leo, por tu tiempo, por tus palabras y tus conceptos, que la verdad muy interesantes. Ojalá se pudiera invertir en el fútbol mexicano experiencias pasadas para recomponer el camino. Hay que conocer la historia para no repetirla. Gracias, Leo. Gracias, saludos a todos. Abrazo, Leo Cuellar. Vamos a una pausa, esto es hashtag la radio del Mundial. El pulso de la radio del Mundial. Amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo el programa de este día. Es momento de despedirnos, pero recuerden que mañana a partir de las 4 de la tarde tenemos una cita para que sigamos disfrutando de esta justa mundialista. Soy Anely Tinoco y que tengan muy bonita tarde. Somos hashtag la radio del Mundial.